Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la fascia. En primer lugar comenzaremos definiendo qué es la fascia y cuál es la zona que se ve afectada. La fascia es considerada como un trastorno, pues el mismo se produce debido a las lesiones causadas en el cerebro. Esta principalmente afecta a la parte del lenguaje. Es por esto que se debe tener claro que la fascia es más visible en los adultos que han presentado lesiones cerebrales, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, tumor cerebral, infección, lesión en la cabeza o demencias. Los hemisferios izquierdos como base del lenguaje. En la mayoría de personas, el hemisferio izquierdo es el encargado de controlar el movimiento de los miembros de la parte derecha del cuerpo. La proximidad que existe en las diferentes áreas del cerebro que se encargan del lenguaje y del movimiento hace que muchas veces se vea acompañado de hemiplegia y dificultad motora. La hemiplegia es considerada como un trastorno del cuerpo del paciente, pero especialmente porque se paraliza la mitad del cuerpo, siendo las principales causas un accidente cerebrovascular e inclusive enfermedades que afectan la espina dorsal o los hemisferios cerebrales. En tercer lugar, hablaremos acerca de las causas de la fascia. Las causas de la fascia, entre la más común tenemos a un accidente cerebrovascular, el traumatismo cráneoencefálico, las infecciones cerebrales, por ejemplo, la encefalitis, que es el proceso inflamatorio de las meninges en donde se producen virus o bacterias. Y para culminar tenemos a los tumores que son producidos en el sistema nervioso central. La clasificación. Comenzaremos con la fascia de Broca motora. El lugar en donde se produce esta lesión es en la circunvolución frontal inferior, más conocida como el área de Broca. La expresión. Cuando el individuo que presenta esta lesión, su expresión verbal está demasiado afectada y sus características son la dificultad para articular y el uso de las frases cortas como el habla telegráfica. Para entender un poco más acerca de esto, hemos relacionado el ejemplo de un niño cuando empieza a entender que puede decir más cuando usa más palabras. Las frases son producidas con gran esfuerzo. Para culminar, los fenómenos asociados en la mayoría de los pacientes presentan hemiplegia derecha. En segundo lugar, hablaremos acerca de la fascia de Wernicke, que se encuentra relacionado con lo sensorial. El lugar en donde se produce esta lesión es en la zona posterior y superior del lóbulo temporal. Las características son el habla fluida, llegando a emplear una cantidad de excesivas palabras que no tienen sentido. Los fenómenos asociados son que estas partes que están próximas al cerebro son las encargadas del movimiento. Es por esta razón que se debe tener claro que las personas no presentan ninguna debilidad corporal ni ninguna dificultad motora. La fascia global. El lugar en donde se produce esta lesión es una amplia zona frontal, temporal, parietal y estructuras adyacentes. Las características son ciertos rasgos que se relacionan con la fascia de Broca y Wernicke, que ya las estudiamos con anterioridad. Las expresiones son alteradas e inclusive existe ausencia del habla. Los fenómenos asociados son la dificultad comunicativa y motor, hemiplegia. Estas personas suelen tener síntomas depresivos. La fascia transcortical motora. El lugar en donde se produce la lesión es en el lóbulo frontal, por delante del área de Broca, área premotora suplementaria.
Las características que presenta es el habla espontánea es escasa y dificultosa, normalmente compuesta por frases cortas y fáciles de mencionar. Los fenómenos asociados suelen acompañarse de hemiplegia y apraxia idiomotora, teniendo dificultades para expresar órdenes motoras con el miembro superior. La fascia transcortical mixta. El lugar en el que se produce la lesión es de todas las lesiones de afasia transcortical motora y sensorial. Las características son que es capaz de responder de manera coherente a preguntas concretas, pero sin embargo el habla espontánea es muy pobre. Los fenómenos asociados son una posible hemiplegia y hemianopsia, que es la ceguera de la mitad del campo visual. La fascia de conducción. El lugar en donde se produce esta lesión es en el fascículo arqueado, parietal anterior e inferior profunda. Las características son que realizan muchas pausas e intentan encontrar las palabras adecuadas. Estas se pueden emitir frases de hasta 5 palabras con una melodía normal. Los fenómenos que se encuentran asociados a la misma son la fascia de conducción, que suelen acompañarse de apraxia, incapacidad de llevar a cabo el movimiento aprendido. La fascia transcortical sensorial. El lugar en donde se produce esta lesión es en la zona de intersección entre los lóbulos temporal, parietal y occipital. Las características que presentan los individuos que tienen esta fascia es que su habla es demasiado fluida, aunque muchas veces es carente de significado relevante. De igual manera, pueden aparecer ecolailias. Los fenómenos asociados son como se encuentra entre la intersección del lóbulo temporal, parietal y occipital, la pérdida de la cuarta parte de la fascia anómica. El lugar en donde se produce esta lesión es en la porción del lóbulo temporal parietal inferior. Es la fascia más leve y la más frecuente. Sus características son que su habla es fluida. La dificultad de este tipo de fascia es similar al tener algo en la punta de la lengua, pero con mayor. A continuación, observaremos un ejemplo que se encuentra relacionado con la fascia de Wernicke. Enséñame tu pueblo. A ver, Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la Yo- nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a cógelo, intentarlo, joder. vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya ha dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía teme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues por eso. Tiene la comprensión ¿A alterada. qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando sí. a hablar una jerga que solo él entiende. Porque todas estas vivetas que tienen los niños en el veredicto, esas niveras eran los rotósiles. Ya. Que estas las recetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay taro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me teoría de que se te echarla la retaran ahora y que se resultaran y salieran burtero y las aunurata la vello y las cogías, pero aunque se da cuenta, ¿no? Ha cambiado. Mucho, porque unos catan muchos y estos no caen ya y va que un negro. Pero en fin. Conclusión.
Se considera que las diferentes lesiones relacionadas con las afasias necesitan cierta intervención, como la pudimos visualizar en el video anterior, oportuna para poder corregir la comprensión o repetición para que se realicen adecuadamente. Muchas gracias por su atención.